Es una novela corta, catalogada como literatura juvenil, donde tenemos un adolescente que narra en primera persona su experiencia con un amor que lo va a marcar para siempre. Esta novela ha sido leída por generaciones en Chile. A finales de los 80 aparece y se ingresa al plan lector. Lo interesante es que desde sus inicios ha generado un debate bastante consistente. Hay quienes les produce mucho apego, mucho cariño, porque está narrado con simpleza y desde la nostalgia y la ternura en su protagonista. Pero hay otros que les genera un rechazo fuerte porque la novela tiene ciertas debilidades narrativas. Entonces me parece interesante traerla a colación para que podamos analizar, tal como lo hemos hecho con los otros libros, de una manera técnica, de una manera objetiva, cómo cumple esta novela y cuáles serían sus debilidades y cuáles serían también sus aciertos. Así que los invito a quedarse, porque ya hemos tenido debates respecto de esta novela en distintos shorts que yo he ido lanzando. Hemos tenido conversaciones con gente que les gusta y con gente que no, y me parece muy interesante y que enriquece además la experiencia lectora. Así que los invito a darle like, a compartir y que me hagan sus comentarios aquí abajito del video para que vayamos conversando, porque de verdad eh, van saliendo cosas, van saliendo opiniones que son muy, muy rescatables. Así que la invitación está hecha y partamos entonces con la primera parte del análisis. Solo quiero hacer un comentario. Todos los análisis anteriores que he hecho se han basado en un análisis objetivo. Hay una estructura que yo sigo. Pasamos por el contexto histórico, el contexto literario, revisamos la estructura, revisamos los personajes. Hablo yo respecto del mensaje que el libro trata de transmitir y también hago mis propios comentarios en motivos personales y luego una reflexión final que generalmente me enfoco respecto de aquellas cosas que el libro me ha llamado a mí a reflexionar y que tienen que ver también con impulsos muchas veces emocionales y cosas así. Pero en este caso puntual voy a incorporar también, considerando que todos los libros que yo he estado analizando y que voy a seguir analizando en el futuro más próximo son libros que están dentro del plan lector de lecturas obligatorias del currículum nacional, la pertinencia de su lectura, tanto en el contenido como en la calidad, como también en la edad que se les hace leer a los niños algunos libros. A raíz del debate que se generó precisamente por Francisca Yo Te Amo, siento que es importante tomar nota respecto de los comentarios o de las mismas experiencias que nosotros hemos podido ver en nosotros mismos, en nuestros hijos, sobrinos o los estudiantes que están a nuestro alrededor. Y los estudiantes también tienen derecho a opinar respecto de cómo se sienten respecto de esas lecturas y en el fondo si es que vale la pena mantenerlas o no, o hay que incorporar otras, o a lo mejor verificar si las edades son las más pertinentes o si los temas pueden haber quedado un poquito obsoletos o no. Entonces, mi reflexión particular con este libro va a ir un poco orientado a eso. Y de paso voy a también ir incorporando este tipo de comentarios en los libros que vengan hacia adelante. Así que aclarado este punto, partamos con el contexto histórico. Francisca Yo Te Amo se publica en 1988, que es un año muy delicado en Chile, porque es el año del plebiscito en el que se decide si vamos a seguir o no en dictadura. Y este libro se enmarca dentro de un tiempo en que la polarización afectaba a todos los ámbitos de la cultura y de la vida misma en este país. Ahora, la polarización no viene solamente con la dictadura. Los procesos históricos siempre tienen antecedentes y siempre hay que investigarlos en el tiempo. La polarización venía desde mucho antes, venía marcando una tendencia desde mucho antes, porque la historia funciona como un péndulo. Primero se carga hacia un lado, después se carga hacia el otro y después al otro, hasta que en algún momento encuentre su propio equilibrio. Y es así como en los años, décadas previos al golpe, ya veníamos observando una apertura o un análisis cultural distinto al criollismo, a la vuelta a las raíces o a las formas más conservadoras de escribir y de vivir la cultura. No solo aquí en Chile, sino que alrededor la tendencia era empezar a mirar el conflicto interno, a trabajar con estructuras más experimentales y también a analizar desde la cultura este choque o esta fricción que se producía entre el hombre y la sociedad. Y lo que hace en el fondo la dictadura es reaccionar precisamente a eso. Lo que hace es despolitizar
es buscar una manifestación cultural estandarizada o institucional que no llevara a la gente a analizar este tipo de conflictos desde esa perspectiva, sino que fueran despolitizados, más bien en valores conservadores, y que en el fondo los distrajera también de la situación que estaba pasando en el país. A esa época se le conoce como el apagón cultural. Artistas exiliados, censura, mucha censura. Las personas que se quedaron acá en el ámbito cultural tenían que andar muy delicados con lo que dijeran, con lo que manifestaban, con la gente que se reunían. Había también gentes en lista negra, entonces era muy complejo llevar las expresiones artísticas hacia reflexiones más profundas. Y en ese marco, en ese contexto, es que surge esta novela. La educación tampoco fue un espacio neutro. Sabemos que en la década de los 80 es cuando ocurre la municipalización de la educación pública. Se favorece una educación más técnica y menos reflexiva. También los contenidos se revisan y se despolitizan, una suerte de limpieza respecto de la historia inmediata de esos años. Se estudiaba hasta cierto rango de la historia y de ahí nada más. Y aún así lo que se pasaba en los contenidos tenía cierta tendencia, digamos, a no favorecer la reflexión social. Ahora, esto no es que lo diga yo por mis apreciaciones, hay diversos estudios de historiadores educacionales que narran y que muestran con documentos cómo se fue haciendo todo este proceso. Y en términos de lectura obligatoria, que es lo que me trae a mí al canal, si bien no había un listado obligatorio de libros, sí, cada colegio, dependiendo de su municipalidad, tenía que mostrar cuáles eran los títulos que iban a hacer leer a sus alumnos y esos tenían que ser validados con ciertos criterios. Por lo tanto, hay autores que simplemente no entraban al plan lector y hay también autores que se fueron quedando precisamente por su inocuidad respecto de generar un cuestionamiento, de generar un pensamiento crítico o un pensamiento más social. Y es ahí, en toda esta situación particular, en la que se instala precisamente Francisca Yo Te Amo. Ahora, yo quiero ser bien clara, yo no estoy diciendo que la novela haya sido escrita a pedido y a ajuste respecto de lo que quería la dictadura. Tampoco estoy diciendo que el autor haya pretendido congraciarse con las situaciones ni nada. Aquí no hay juicios respecto de cómo actúan las personas, sino que estoy mostrando la situación, el contexto histórico en el que se enmarca una novela en particular. Pero sí tenemos que ser claros en que se juntó el hambre con las ganas de comer. El sistema quería literaturas que fueran despolitizadas, que no llevaran a una reflexión social profunda, que tuvieran conflictos que fueran más livianos y ajenos a la realidad del país, y al mismo tiempo que mostraran ciertos valores más tradicionales. Y este autor, José Luis Rosasco, tenía precisamente este tipo de novelas, por lo tanto, apenas se publica, su novela ya está en el plan lector. Recordemos que él tiene otras novelas. La primera que publica cuando él llega de vuelta a Chile, porque él estudió en Estados Unidos, es precisamente con ¿Dónde estás, Constanza?, que también es de un amor adolescente y que también cumple con estas características que quiere darle precisamente este sistema a la enseñanza y a la literatura. Por lo tanto, ya tenía un antecedente de que sus obras sí calzaban justo con lo que el sistema buscaba para establecerlos como lecturas obligatorias. Son circunstancias, son cosas que pasan, los hechos son, no los puedo inventar, tampoco los puedo justificar, solamente los explico. Y desde ahí sí puedo entender por qué este libro está en el plan lector. Pero aún así, para entenderlo bien, tenemos que también saber por qué, cuál era el contexto literario, qué era lo que se leía, cómo funcionaba en el universo literario en el país para entender por qué cala tan hondo Francisca Yo Te Amo y por qué se gana este lugar dentro del plan lector. Durante los 80, el escenario literario en Chile estaba bastante fragmentado
Y podríamos de alguna forma agrupar a los autores o a las situaciones en tres. Tenemos el grupo de gente, de chilenos importantes que publican en el extranjero, ya sea por exilio o por exilio autopuesto. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Isabel Allende, que publica en el 82 y en el 84. Tenemos a Antonio Skármeta, que tiene también una prosa muy amena, pero lo publica fuera. Tenemos a Polidélano en México. Pero la característica más importante es que todas esas obras que ellos producen están cargadas de una reflexión social o de descripciones de los conflictos que aparecen en Chile en ese tiempo. Por lo tanto, circulaban en Chile de manera clandestina los que pudieran, aquellos libros que pudieran entrar, pero no iban a ser considerados por el régimen como lecturas entregables para el sistema educativo. Tenemos otro grupo que es de aquellos autores que se quedaron aquí en Chile y que publicaron también en esos años, pero lo mismo, son trabajos, son obras que están muy enfocadas en el problema social, el problema político, los dolores que estaban ocurriendo en ese momento, por lo tanto no iban a ser considerados dentro del plan lector, no iban a entrar a un circuito de estudiantes institucionalizados, si bien circulaban. Estos autores publicaban o ¿cómo se llama? En editoriales muy pequeñas, marginales, o simplemente se movían, circulaban sus documentos a nivel clandestino. Se leían, sí, existían, sí, estaban aquí en Chile también, pero por el tipo de temas que trataban o las emociones que generaban, no estaban dentro de lo que el sistema institucional buscaba para poder establecer este plan lector. Y tenemos el tercer grupo de escritores que eran más bien inofensivos a los valores que promovía el régimen y que ellos sí participaban y estaban siendo constantemente considerados en los ámbitos culturales. Y habían otros que, por ejemplo, Donoso, que se movían como justo al límite, o Enrique Lin, que de repente criticaban al sistema, de repente no. En el caso de Donoso es bien particular porque él tenía ya un renombre internacional que lo protegía. Entonces, cuando él vuelve de España, él publica, pero él sí tenía la oportunidad de desarrollar un taller literario acá en Chile, muy importante. Pero estaba siempre ahí al filo. De hecho, en el 85 creo tuvo una situación en Chiloé, en Castro, donde se le acusó de, en vez de estar haciendo una reunión literaria, estar haciendo una suerte de meeting con propaganda política. Entonces, la situación cultural era delicada. Y estaban estos libros que sí podían surgir. Pero ¿qué pasaba con estos libros? Eh, el plan lector escolar. Yo estudié en básica en los 80, tenía primos y amigos que estaban en educación media. Y hay muchos títulos que, la verdad, no consiguen, o no conseguían en ese tiempo, ahora algunos ya no están, generar una buena experiencia lectora, no conectaban con los jóvenes o con los adolescentes, porque eran libros más antiguos. Me van a perdonar, yo sé que son libros que están bellamente escritos, pero qué cosa más terrible tener que leer El niño que enloqueció de amor cuando uno tiene 12 años. O tener que leer Corazón, donde sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento es, yo creo que es peor que David Copperfield. Entonces, esos eran los tipos de libros que nosotros teníamos que leer y que gente más grande que yo también tenía que leer y que es cosa de recordar solamente. Es muy común el comentario y decir, oye, qué cosa más fome lo que nos hacen leer en el colegio. ¿Por qué nos hacían leer estas cuestiones? Bueno, por lo menos en los 80 hay cierta explicación al respecto, porque estos libros no te hacen pensar en la situación que estaba pasando en el país. No hay una reflexión social. Los libros tienden a ser más intimistas, conflictos internos, pero desde ámbitos más bien emocionales amorosos o complejidades distintas. Entonces surgen las novelas de Rosasco, que de partida ponen al adolescente como el centro, ponen al adolescente frente a situaciones, juegan con un lenguaje y con una narrativa dinámica tendiente a replicar de alguna forma, bien o mal, eso es discutible,
pero a replicar la forma en la que hablan e interactúan los adolescentes. Entonces sí se siente como un aire fresco que entra a este catálogo de títulos para leer. Obviamente hay muchos jóvenes, muchos adolescentes que leen estas novelas y les gustan mucho. Son más bien simples, son más livianas, son absolutamente lineales, son cortas, son fáciles de leer y te enganchan rápido. Son situaciones que efectivamente pasan los adolescentes en escenarios donde perfectamente están los adolescentes, sobre todo en ese tiempo. Entonces consiguen una identificación rápida con el lector. En su momento se valoró mucho y las críticas que recibían eran positivas respecto precisamente de eso, del uso del lenguaje, de cómo interpretaba la adolescencia con su visión del mundo tan absoluta, sobre todo respecto del amor. Y se encontraba que estaba, pero perfectamente enfocado en eso, y por lo tanto era muy pertinente tenerlo en el plan lector visto desde este punto de vista institucional. Sin desmedro de eso, hay gente que le gusta mucho y es súper válido que disfruten. Todo libro que nos haga disfrutar es importante de leer. Pero yo lo que estoy tratando de englobar el contexto en el que está para poder entender por qué llegó donde llegó. Y la cantidad tiene como 10 reediciones, precisamente por eso. Es una novela cortita, uno la lee en la tarde, sigue al protagonista en todo su camino, entiende el conflicto que se le presenta respecto del amor, y como está escrito siempre en un lenguaje muy nostálgico y con mucha ternura, eh, se siente, se siente agradable, se siente bien, no es una novela pesada en absoluto. Dicho todo esto, vamos ahora al análisis específico respecto a la novela y veamos cuál es su universo literario. La novela se sitúa en Quintero, litoral central, verano. Es un adolescente que viaja con su familia de vacaciones. Por lo tanto, ya nos habla de una experiencia tradicional en Chile, el salir de las ciudades e irse al litoral central por el verano, en busca de algún amor de verano, esta transitoriedad y esta al mismo tiempo posibilidad de inicio del romance, pero condenado a acabar porque en febrero se acaban las vacaciones y hasta ahí llegamos. Entonces, desde este espacio, José Luis Rosasco construye esta diferencia social. Tenemos a Alex, que él viene de una familia más acomodada y que se enfrenta a este enamoramiento con Francisca, donde está la realidad del circo transhumante. Al principio él piensa que ella es hija de pescadores, pero en el fondo representa a la gente local de Quintero. De alguna manera nos muestra las diferencias entre ser de la capital y ser de regiones o ser de localidades más pequeñas. Ahora, la novela no es que haga una denuncia social explícita, porque de hecho Alex no se cuestiona este tipo de cosas. Sí se cuestiona la posibilidad o el cómo sus amigos o su medio va a enfrentar el conocer a Francisca precisamente por estas diferencias de clases sociales. Y eso sería todo el trasfondo social un poco que tiene la novela. Luego la novela nos traslada al circo, pero el circo está visto, como toda la novela, desde la nostalgia y desde cierta romantización de las cosas que ocurren en el circo. Siempre nos va a hablar del circo como un sueño, como una fantasía, desde las habilidades maravillosas que presentan cada uno de sus artistas y de esta cosa entretenida de la itinerancia. Por lo tanto, el circo funciona como un escenario absolutamente concreto y real respecto de la historia. No está utilizado como símbolo, a eso me refiero, sino que es el escenario donde ocurren algunas cosas y que luego Alex también va a salir de ahí. El relato está construido a partir de Alex, este adolescente que está en cuarto medio, que tiene como objetivo irse a la universidad, que llega con el objetivo también de establecer una relación amorosa con una chica que ya el verano anterior había tratado de conquistarla. Es él el narrador y lo narra hacia atrás cuando él ya está adulto. Por lo tanto, todos los hechos, todas las cosas que pasan, todos los personajes están mirados desde esta nostalgia, desde esta añoranza en la que uno puede mirar hacia atrás, 20 años hacia atrás.
Y por lo mismo, esta elección de esta voz y de este mundo emocional afecta precisamente a esto, a que las precariedades o las dificultades más cotidianas o conflictos un poco más profundos se vean minimizados porque esta nostalgia no permite, porque no está enfocado en el fondo, porque no sería pertinente, rompería la voz, no está enfocado en eso, sino que está enfocado en todo el proceso emocional que él vivió en ese verano. Y eso es correcto, eso está bien. Como digo, si es que en medio de esta añoranza de un verano que yo viví hace 15 años atrás, me pongo a analizar las situaciones sociales, se rompe un poco esa magia. Pero eso también explica por qué, si bien uno puede percibir estas diferencias, uno puede percibir que están ahí, no son tocadas en profundidad, porque todo está trastocado por la situación emocional y el tránsito eh, amoroso de Alex en ese verano en particular. En términos narrativos, la novela es lineal, la novela es simple, no hay una lectura por capas, no hay una lectura que cuando uno la revisite vaya viendo otras cosas que a lo mejor en una lectura más antigua no fue capaz de percibir. Es transparente. Los hechos que narran se narran así fueron y sería. Lo mismo que yo leí cuando tenía 15 años va a ser lo que voy a leer ahora que tenga 30, ahora que tenga 40. Eso, por una parte, facilita su lectura, hace que sea simple, digerible, entendible, pero al mismo tiempo le juega en contra porque le resta profundidad. Pero, insisto, a un gran número de personas le gusta y está bien y es válido, es súper válido, porque lo importante es generar una buena experiencia lectora. Pero la novela es así, es lo que uno ve, los hechos se concatenan uno tras de otro, son causales y se avanza. Así que en términos estructurales estaría, desde este punto de vista, estaría bien, pero no hay nada más por debajo. Entonces, claro, limita un poco el análisis, pero cumple, que es lo importante. Como decía, desde el análisis, la voz del narrador, que es la voz de Alex, unos 20 años después, marca el ritmo, marca el tono y marca también la experiencia de la lectura. Es inevitable dejarse llevar por esta nostalgia que transmite, pero al mismo tiempo, si bien esta voz narradora es coherente con el proyecto, es coherente con querer narrar recuerdos, también no nos permite hacer un análisis más profundo porque también le quita capas de debate. En ningún momento los personajes que interactúan con Alex cuestionan sus decisiones. No hay un debate real respecto de si está bien o está mal, ni siquiera un debate interno. Claro, esto se explica precisamente porque está narrado cuando ya los hechos han pasado hace 20 años y son decisiones más que tomadas. Pero habría sido interesante verlo. Por ejemplo, tenemos Gracia y el forastero, que es una novela que tiene muchas características similares. También es historia de adolescentes, también es un amor, un insta-love, es un amor así fulminante, intensísimo. Eh, También ellos quieren estar juntos más allá del verano, sino que el resto de la vida. Pero en Gracia del forastero sí tenemos debate. Ellos mismos analizan cuáles son las posibilidades de las decisiones que pretenden tomar. Pero en Francisca, yo te amo, no tenemos eso. Ni entre ellos, ni entre la pareja protagonista, ni entre el resto de los personajes. En Gracia del forastero, Gabriel habla con su padre, habla con el cura, habla con Gracia. Y luego de todo ese debate de posturas toman decisiones. Y se ejecutan acciones que las vemos. En Francisca, yo te amo, no hay un debate, salvo de pronto algunos pensamientos que puede tener Alex respecto de si yo voy a hacer esto, pero a lo mejor no, que son en la nada, con suerte un par de líneas. Por lo tanto, no hay forma de que durante la lectura uno pueda ver otros puntos de vista y debatir con el personaje si es que está en lo correcto o no. Entonces, esta voz narrativa cumple su función de ser un narrador poco confiable porque es un recuerdo, pero al mismo tiempo es bastante confiable porque todo lo que él muestra es lo que hace y no hay espacio para ambigüedades.
no hay debate, ni tampoco hay cuestionamientos a lo que él piensa hacer. Y eso, sin duda, por un lado facilita la lectura, pero por otro lado limita también el análisis. Y eso a la larga no envejece muy bien. Bueno, tenemos, como he dicho en varias oportunidades, al protagonista que es Alex. Él es un adolescente, estudiante de cuarto medio, de un colegio privado, que tiene una familia lo suficientemente adinerada, que tiene una casa propia en la playa que usa solo para el verano, y que además comparte vacaciones con su amigo Jaime porque pasan un mes en Quintero y el otro mes lo pasan en la playa, en la casa de una tía de Jaime. Por lo tanto, él vive su vida con estas inquietudes que son adolescentes. Como ya había dicho, él tiene esta intención de concretar un romance con una amiga de características similares que ya el año anterior se habían encontrado en Quintero y que durante el año él incluso le había mandado una carta de la que no había recibido respuesta. En términos de característica, Alex es un poco ingenuo, es más bien romántico, es idealista, es un chico ordenado y obediente, es buen alumno, se porta bien, hace bien las cosas. Por lo tanto, el personaje es coherente consigo mismo y lo que nos va mostrando también es coherente respecto de las crisis que se pueden vivir en la adolescencia y cómo de pronto un hecho en particular desborda todo. Y ese desbordamiento produce ciertas crisis que hacen que las personas o los adolescentes en esta impulsividad adolescente tomemos decisiones no las mejores. Su conflicto principal es interno. ¿Por qué él en esta ingenuidad y en este romanticismo que transmite, él está convencido que el amor todo lo puede? Y que si hay amor de verdad, entonces van a poder superar todos los obstáculos. Pero la realidad lo enfrenta a que no es tan así. Y esa realidad, cuando la enfrenta, lo obliga a tomar decisiones. ¿Cuál es el punto? Que en su arco de transformación no vemos esa decisión. O la vemos, pero lo que vemos es que no es Alex quien toma la decisión final y más trascendental. Lo que vemos es que a Alex le obligan a tomar esa decisión. Y eso deja su arco más bien débil, que es reforzado luego en el epílogo cuando él ve a Francisca ya adulto, con 2 hijos, y Francisca también ya adulta, y efectivamente corrobora que Francisca no lo recuerda, pese a que da la sensación de que le queda ahí a ella como un fantasma en la memoria, pero él ahí sí toma una decisión consciente de no decirle su nombre real, seguir ocultándose, seguir lejos de ella para no hacerle daño. Pero es una decisión en retrospectiva, es una decisión que se ve más bien tardía, porque el gran acto, cuando se enfrenta al clímax, al conflicto, no es él el que actúa voluntariamente, sino que es impuesto por el padre Francisco. Pero más allá de eso, su caracterización y su forma de moverse en la historia es típica de un adolescente que es buena gente, que es buena persona, no tiene grandes prejuicios porque a él no le afecta y no le importa la condición social de Francisca, situación que sí importaba mucho, sobre todo en ese tiempo. Se da cuenta que Francisca tiene como algo raro sin entender bien qué tipo de enfermedad es la que tiene, pero aún así se quiere mantener a su lado. Él corre riesgos porque él deja a su familia. En el fondo, este amor que él siente lo hace mentir sin pensar en las consecuencias y se la juega de alguna manera. Que después tenga que deshacer todo lo que hizo sin sufrir ninguna consecuencia, porque en su casa nunca se enteraron del tiempo que él pasó en el circo, eso ya es otra situación, es otra cosa, pero lo que se nos presenta en el libro es eso. Por lo tanto, dentro de función como personaje y además protagonista, Alex cumple bien porque es su experiencia y su universo emocional lo que nos mueve en toda la novela, soporta toda la novela y permite cierto grado de identificación con él, permite también que la lectura sea tranquila, sea llevadera, independiente de que su arco de transformación no haya sido expuesto completamente,
y que limita un poco la identificación, pero aún así sí existe esa identificación, uno sí genera lazos con Alex, uno sí puede entender también, inferir qué fue lo que pasó y qué es lo que siente, y eso sí se transmite. Bueno, y ahora vamos al personaje de Francisca, que según mi opinión es el personaje más complicado narrativamente. Francisca se nos presenta como una mujer, como una niña en realidad, como una adolescente bellísima, que impacta mucho a Alex. Ella es muy alegre, siempre se habla de su sonrisa. Ella es hija de gente local de Quintero, es hija de una artesana que trabaja en Quintero y es hija del dueño de un circo. Y que cada cierto tiempo ella también recorre el circo con su padre y presenta el número de equilibrismo en el cable, en la cuerda, y hace otro número también de equilibrio. ¿Cuál es el problema? Es una adolescente que siempre se nos presenta como una niña, siempre está al cuidado de otros, las decisiones siempre las toman otros por ella, tiene reacciones muy raras de pronto, o sea, no se conocen con Alex, él la ve en una playa y ella le tira agua y después va y le tira arena y después lo abraza. Eso como que descoloca un poco. Claro, lo que te está diciendo el autor es, ojo, aquí hay conductas que no son las esperadas, aquí hay algo extraño. Me llama mucho la atención que no tiene voz propia, como decía, las decisiones siempre las toman otros por ella. Narrativamente, el autor instala a Francisca como el objeto idealizado que quiere el protagonista. No le da cuerpo, no le da mente, no le da emociones más que las emociones fácilmente externalizables y que muestran el apego. Pero nunca los escuchamos a ellos, por ejemplo, conversar respecto de su futuro. No sabemos qué es lo que ella piensa respecto de la relación con Alex, ni de si es que se proyecta o no se proyecta. Pero el elemento más complejo de la construcción de Francisca, creo yo, es la representación de la enfermedad que ella tiene. Se nos muestra, como decía, a esta chica que siempre se está sonriendo, que es muy alegre y que disfruta muy sensorialmente todo lo que está pasando. Se nos dice que es muy habilidosa por estos actos en el circo que tiene un círculo familiar que la protege mucho, que siempre están con ella, y por lo tanto esto le quita agencia a ella como personaje para tomar decisiones y para poder dar también sus puntos de vista. Y se nos insinúa recurrentemente que hay algo distinto en ella, algo que puede producir conflicto. Finalmente, ella tiene un ataque y se devela que lo que tiene, no porque se diga expresamente en el libro, porque el libro no menciona qué enfermedad tiene, pero sí el ataque que ella tiene es epilepsia. Y lo que me complica acá es que esa epilepsia le produce vacíos de memoria y le produce esta suerte de dolores por no acordarse de cosas importantes. Entonces la representación de la enfermedad es funcional al conflicto que el autor quiere poner y no se condice con la enfermedad real. Y eso no habla bien de la construcción narrativa del personaje. Porque un personaje puede cargar con una enfermedad neurológica, pero no por eso deja de ser un personaje. Que los personajes son, en el fondo, representaciones de personas reales. Y una persona con epilepsia puede tener su opinión, puede tener sus puntos de vista, tiene poder de decisión respecto de su propia vida. Y todas esas cosas no las vemos en Francisca. Entonces, utiliza una enfermedad de manera funcional para crear el conflicto mayor, pero aún así esa enfermedad no está bien representada. Y eso afecta absolutamente a toda la novela, porque es el conflicto principal y al mismo tiempo afecta a la construcción del personaje porque la justificación de su forma de ser no es eficaz, no es eficiente, no es completa, no se siente verosímil ni coherente. Por lo tanto, es delicado el personaje de Francisca. Y volvemos acá a comparar a Gracia y al forastero y a Francisca Yo Te Amo. En Gracia y el forastero también tenemos que todo es narrado por Gabriel, por el protagonista masculino. Por lo tanto, todo lo que vemos es lo que Gabriel ve. En Francisca Yo Te Amo todo es narrado por Alex, por lo tanto todo lo que vemos está
narrado, filtrado por lo que ve Alex, lo que está a su alcance. Pero en Gracia y el forastero, igual se nos narra cómo Gracia enfrenta a su padre, discute, la vemos tomar decisiones, porque finalmente, si uno lee con atención el libro, es ella la que toma la decisión de que se tiene que quedar embarazada. La decisión de casarse y de cómo casarse es de Gabriel, pero del embarazo es de Gracia. Pero acá no. Acá no sabemos lo que piensa Francisca, no sabemos siquiera lo que quiere Francisca. Deducimos que quiere estar con Alex porque Alex pasa allá, pero no hay una manifestación, ni en hechos, ni en palabras, de lo que ella realmente quiere. Entonces, es un personaje que está sin agencia, es un personaje funcional y es un personaje que responde a lo que el autor y el personaje principal necesitan que haga, versus este otro personaje que sí actúa, que sí toma decisiones y que sí tiene agencia sobre su vida, aunque no lo veamos directamente. Entonces tenemos un personaje que en sí mismo no es malo, pero la construcción que le dieron y la función que le dieron, la representación que tiene, le quita peso y le quita profundidad, porque finalmente tenemos a una adolescente infantilizada que en aras de la protección le quitan poder de decisión, porque ella no es quien toma las decisiones en su vida, todos las toman por otros, ella no tiene voz propia, ella no tiene agencia, ella vive como un pajarito y de ese pajarito se enamora el protagonista. Es un pajarito lindo, porque es un pajarito que es feliz, que transmite mucha energía positiva, que en el fondo sabe apreciar las cosas bellas, le gusta el agua, le gusta el mar, le gusta el viento, es como está idealizada, pero como personaje cuesta identificarnos con ella y cuesta de alguna forma entender este apego que tiene Alex porque se siente como eso, como una foto bonita que yo puedo ver e imaginarme cosas solamente, porque en el fondo no es real, no hay mucho más ahí. Y tenemos también todo un coro de personajes secundarios. Están los padres de Francisca, la mamá que es artesana, el papá que es director de un circo, está la mamá y la tía de Alex, que vienen a representar, todos ellos tienen una representación de ciertos puestos sociales y esos puntos de vista los llevan. La mamá es artesana, pero vende estas artesanías al extranjero, deja el circo porque prefiere quedarse ahí con su hija, el papá con esta vida que se pasea por todos lados precisamente por el circo y cómo viven, la mamá y la tía de Alex que representan estas voces más conservadoras, pero conservadoras entre comillas, porque en algún momento, que es una frase como muy extraña, la mamá al ver cómo estaba actuando tan extraño Alex y que se había separado de su grupo de amigos, de alguna manera piensan que a lo mejor anda con una mujer mayor y no cuestionan eso, sino que encuentran que está bien, o sea, son experiencias que tiene que pasar el chico. Entonces es como un poco raro, pero bueno, reflejarán en ciertos puntos de vista de ciertas personas en esa época determinada. Está Jaime, que es su par, es su amigo, y están las chicas estas que eran las que ellos iban a conquistar. Pero todos estos personajes, como vengo diciendo, son funcionales al rol que tienen establecido, que es de mostrar alguna voz. Ninguna de esas, ninguna, representa un debate real a la tesis que carga el protagonista, que es el amor todo lo puede. El papá en algún momento sí debate con él, pero tampoco lo hace desde ese punto de vista. Por lo tanto, son funcionales, no representan un obstáculo, no representan un debate temático y generalmente terminan acoplándose a las ideas y a las cosas que hace el protagonista. Eso hace que fluya mucho más rápido la lectura, pero sí quita un poco los niveles de conflicto y baja la profundidad temática que podría y que tiene la oportunidad de presentarnos la novela. En términos estructurales, como es una novela que es lineal y que avanza progresivamente en el tiempo, vamos a hacer el mismo análisis de los 7 puntos que hemos establecido desde el inicio de los videos y vamos a ir viendo cuál es la función de ese punto estructural, qué es lo que cumple y qué es lo que no.
Así que partamos con el equilibrio precario. El equilibrio precario se llama así porque lo que hace es presentarnos el mundo del protagonista, sus reglas, sus interacciones, y se dice que está en este equilibrio precario porque va a ser roto prontamente. Esas reglas, se nos presentan los deseos y los objetivos del protagonista, van a ser rotos por una situación que va a obligar al protagonista a actuar. En la novela tenemos que se nos presenta a Alex, este alumno que es relativamente tranquilo, bien portado, que viaja desde la capital a sus vacaciones de verano con el objetivo de establecer un romance de verano. Eso se nos deja bien claro a través de la carta que se nos cuenta que le había escrito a esta chica que había conocido el verano anterior, y él ahora viene con toda la intención de conquistarla y tener este romance durante el verano. Hasta ahí, todo bien. Se nos muestra su mundo, lo que piensa, quiénes son quienes lo rodean y cuál es su objetivo principal. El detonante. El detonante es aquel acontecimiento no motivado por el protagonista, sino que cae y que rompe su mundo. Es aquel hecho que impacta en la vida del protagonista y que lo va a obligar a actuar, a tomar una decisión y a actuar, porque rompe este equilibrio en el que él estaba. El detonante ocurre cuando Alex, que está nadando en la playa, se aleja un poco y ve a esta chica, a Francisca, en el bote. La ve y como que hasta el sol se pone detrás de ella y resplandece y queda absolutamente impactado por esta mujer. No la conoce, no se acerca, no sabe cómo se llama ni de dónde es, pero su impacto es tal que no puede dejar de pensar en Francisca. Entonces, este detonante cumple con las características del detonante. Es un hecho extraordinario que rompe este equilibrio en el que estaba la vida del protagonista, enfoca todas sus energías en la consecución de este objetivo, que sería conocerla, y al mismo tiempo activa su deseo de movimiento por algo. Así que estamos bien ahí. Y pasamos al primer punto de giro, que el primer punto de giro es la reacción que tiene el protagonista hacia este detonante. Es una decisión de movimiento que hace el personaje hacia este detonante o como consecuencia de este detonante. Y en este caso sería la decisión activa de Alex de buscarla. ¿Y qué es lo que hace? Él sale a pasear con sus amigos, mintiéndoles respecto de qué es lo que quiere encontrar, la busca durante varios días, insistentemente, saca conclusiones respecto de dónde la puede encontrar y de quién es, conclusiones que saca a raíz de cómo la ve vestida. Y la busca. Por lo tanto, hay un primer punto de giro. Él entra a este mundo distinto de dejar de ser turista y pasar a conocer a aquellos lugares que son más propios de los locales para poder tener la oportunidad de verla y conocerla. Y es ahí, en esa búsqueda, donde finalmente la encuentra. Cuando él ya se había dado por vencido al respecto, finalmente tiene este primer encuentro con Francisca, conversa con ella, se presenta y Francisca Francisca lo invita a tomar once a su casa al día siguiente, y es ahí donde él siente las primeras reticencias respecto de si decirle a sus amigos o no, de presentársela o no, porque se da cuenta que ella tiene una condición social distinta de la que tienen sus pares. Hasta ahí vamos funcionando súper bien con cada uno de los puntos estructurales porque la historia fluye, los acontecimientos se activan uno como consecuencia del otro y vamos avanzando bien. Luego tenemos el punto medio. El punto medio, hay distintos tipos de punto medio. Entonces, generalmente, o puede ser un hecho también extraordinario, fuera de la agencia del protagonista, pero que genera importantes cambios en la novela. El punto medio es aquello que hace cambiar el objetivo o profundiza respecto de la situación o cambia el eje. Por ejemplo, vamos a poner de punto medio en Star Wars, en la primera, que es, se me olvidó el nombre, Una Nueva Esperanza. Tenemos que, bueno, Luke, que mueren los tíos, que se va con Obi-Wan. ¿Cuál es el objetivo de Luke? Es
ir a entregar los droides a Alderaan, porque se los tienen que pasar al papá de Leia, porque eso es lo que decía el androide, Artu, para poder seguir con estos planes que tiene la rebelión. Él no pretende sumarse a la rebelión, es solamente ir a dejarlo y de ahí ver qué es lo que hace con su vida. Pero cuando llegan al lugar donde está Alderaan, resulta que no hay nada. No hay planeta, no existe. Ese es el punto medio. Porque al no haber planeta, no hay donde entregar los androides. Algo grave ocurrió, por lo tanto los objetivos cambian. Como tienen que entregar los androides, inmediatamente después se dan cuenta que hay una nave del Imperio cerca y eso hace cambiar los objetivos y los mete de lleno en esta trama más política, digamos, como fuerza de la rebelión. Pero el que ellos se hayan ido a Alderaan a cumplir con su objetivo y que no haya estado, por las razones que sean, ya no existe el planeta, no hay cómo cumplir ese objetivo, ese es el punto medio. Y acá lo que se nos presenta como punto de giro, como punto medio, es que el verano se acaba. Porque resulta que venía que Alex se había quedado a tomar once con Francisca, se conocen, conversa con los padres y establece una relación con Francisca, relación que no vemos, que por ahí sabemos que salieron, que van a una fogata en la playa, que van a bailar, tiene estos roces con sus amigos o que trata de no presentársela y termina igual presentándosela. El tema es que el tiempo pasa, pero se acaba enero y terminado enero Francisca se tiene que ir al circo con su padre. Entonces el punto de giro que hay aquí, que se nos presenta como punto medio, es precisamente que se acaba el tiempo en el que ellos pueden estar juntos porque llega el padre. Llega el padre y Francisca se tiene que ir. Y eso presiona a Alex para tomar una decisión. Entonces, como punto medio, estructuralmente cumple con que hay un cambio de escenario, porque este punto genera eso en el fondo, y se cambia el escenario a la vida del circo, y que profundiza el deseo de estar juntos de Alex con Francisca. Pero lo que no cumple es que no hay una nueva revelación de personajes, no profundiza en el conflicto interno, porque sigue teniendo el mismo conflicto, solo lo aplaza en el tiempo. En el fondo hay un cambio de escenario y la tensión se siente más que nada por un tema temporal, por un plazo que se acaba, más que porque se venga un conflicto encima, porque de hecho el conflicto central de la novela todavía no se nos ha presentado. Entonces está el punto medio, pero no está planteado con todas las funciones narrativas que tiene que tener un punto medio. Tenemos ahora el segundo punto de giro. El segundo punto de giro estructuralmente es una decisión importante del protagonista y que lo prepara para enfrentarse al clímax. Es aquella decisión que lo lleva directamente a enfrentarse con el conflicto y que tiene que ser inevitable. No hay otra opción para el protagonista más que tomar esta decisión y lo deja ahí paradito justo en el límite para el clímax para poder enfrentar toda la profundidad de la historia que se está creando. En este sentido, ¿qué es lo que se nos presenta como segundo punto de giro en la novela? Es que Alex decide que va a engañar a su familia y para eso involucra a su compañero, a su amigo Jaime, y se va a ir con Francisca al circo. Entonces él estructura todo este engaño, involucra a su amigo y se va con Francisca al circo. Ese es el segundo punto de giro. ¿Qué es lo que cumple? Que es una decisión más bien radical, que viene desde el personaje, que presenta y genera un movimiento de escenario. Cuando él toma esta decisión, no hay una oposición ni un debate respecto de esa decisión. Ni siquiera hay un debate profundo consigo mismo. No hay nadie que se oponga, no tiene que enfrentar ningún obstáculo para poder ejecutar su idea. Por lo tanto, se siente funcional. Se necesitaba que él se fuera al circo, lo pensó dos veces y tomó la decisión y se fue. Porque el amigo, que es con quien finalmente tiene que explicarle lo que quiere para poder que lo ayude, ni siquiera cuestiona sus decisiones, no cuestiona todo lo que va a pasar y tampoco hay consecuencias inmediatas respecto de esa decisión. Pero así está escrito, tiene su segundo punto de giro, que es la antesala del clímax, por lo tanto necesitamos que se vaya al circo para que esto ocurra y eso sí es lo que pasa. El clímax
es el momento de mayor tensión. Y ese momento de mayor tensión, porque la tensión se debe ir construyendo a raíz de los acontecimientos que van pasando. Y además es el momento en que el protagonista, que carga consigo mismo, con su vida, con sus acciones, carga una tesis, una forma de ver el mundo, se enfrenta al antagonista, que es quien también carga sobre sí una forma distinta de ver el mundo. Y ese choque dramatizado es lo que constituye el núcleo conflicto de toda la historia que estamos viendo, y al mismo tiempo es un debate de quién gana, quién pierde, para que sea un conflicto de verdad, para que sea un clímax poderoso, para que podamos meternos ahí en esos zapatos y vivir la experiencia con el protagonista. El clímax en esta obra es el ataque de epilepsia de Francisca, que Alex lo ve. Sabía, porque se había mencionado antes que, de hecho, un primo de Francisca como que amenaza: cuando tenga su ataque ya verás si no querrás quedarte con ella. Tiene este ataque que para Alex es inexplicable, pero el verdadero conflicto viene cuando el padre le dice que se tiene que ir. Es ahí cuando él tiene que enfrentar esta decisión, y es ahí cuando él tiene que luchar por lo que realmente quiere. Y el problema es que él no lucha. Entonces, narrativamente hablando, tenemos un clímax, pero este clímax le falta potencia, no viene con tensión acumulada, porque es un hecho que, claro, se había plantado, pero como que no generaba, no había expectativa ni tensión al respecto de qué era lo que podía pasar si es que esto ocurría, y que además en este debate, porque el padre viene a ser el antagonista, no existe, porque la resistencia de Alex de irse, es decir, bueno, con mayor razón me voy a quedar con ella, es una frase. Y luego el padre insiste y le dice: lo que pasa es que cuando ella se recupere, no se va a acordar de ti. Y el saber que ella no te puede recordar la va a hacer sufrir. Y Alex se va. Así de simple. Entonces, ¿dónde queda la convicción del personaje respecto de cómo es el amor y cuánto es lo que vale luchar? Si a la primera se va, habría sido bueno, y que lo puse yo en un video, en un short, está bien, él se va. El padre le dice que se tiene que ir y se va. Pero si en la escena siguiente vemos que Alex igual se mete a la carpa, igual se mete al lugar donde está Francisca sola, recostada, veríamos que él sí está cargando su postura, veríamos que él sí está defendiendo lo que realmente cree, y que es que el amor todo lo puede, incluso sostenerse frente a la enfermedad. Y que ahí, cuando se enfrenta a la realidad, porque el antagonista en el libro es la enfermedad, cuando ve cómo la enfermedad trastoca a Francisca, él tome la decisión de retirarse, él tome la decisión de irse para no dañarla. Si eso hubiera ocurrido en una escena cortita que no demora más de 2 páginas, entonces tendríamos un clímax potente, con su función narrativa consistente y como corresponde, independiente de que la representación de la enfermedad no sea la correcta, independiente de eso. Porque podríamos haber visto, o sea, veríamos de hecho cómo él de verdad cree que el amor todo lo puede, y se enfrenta a la realidad de una enfermedad que sí daña a quien él ama, porque Francisca lo miraría, no lo recuerda, y en el esfuerzo de tratar de recordarlo le duele la cabeza, le duele el cuerpo, se siente mal, y ella reconocería ese síntoma como que ya le ha pasado muchas veces antes, y ella prefiere no recordar para que no le duela, porque sufre al darse cuenta que se olvida de cosas de su vida que son potencialmente importantes. Entonces Alex, al ver ese sufrimiento físico y emocional en Francisca, al ver que le genera una angustia, entonces dice: si cada vez que va a tener un ataque va a sufrir solo porque yo estoy aquí y ella no me va a recordar, entonces mejor, para que ella tenga una vida tranquila, como la que ella elige vivir al decidir no esforzarse en recordar, como la que ella elige vivir y ser feliz
como a mí me gusta verla, entonces mejor me voy. Y ahí tendríamos un clímax que nos dejaría llorando, pero no lo vemos, porque el clímax está incompleto, porque el clímax no tiene agencia del personaje principal. No hay un choque, o si lo hay es muy débil respecto de la tesis que carga el protagonista. Y después tenemos el desenlace, y que este desenlace en la novela es años después, pensemos 15 años, porque él se va, estudia, él cuenta que le costaba estudiar, pero que al mismo tiempo le ayudaba esta situación de Francisca, porque lo obligaba a enfocarse en los estudios para poder olvidarla. Se va a la universidad, se casa, tiene 2 hijos, y un día estos hijos ven un circo que no se llamaba como se llamaba el de Francisca, y va a la función, y se encuentra de sorpresa que Francisca está ahí haciendo su número. Al salir del circo, Francisca está con varios otros artistas despidiendo a los espectadores y vendiendo los souvenirs de los circos. Y ella de pronto tiene este rastro de recuerdo, esta sensación de conocerlo. Él sí sabe quién es ella y sabe obviamente todo lo que pasó. Y se da cuenta que ella no sabe quién es. Y cuando ella le pregunta su nombre, él prefiere decirle otro, para no despertar en ella ese atisbo de recuerdo que podría o que tiene el potencial de hacerla sufrir. O sea, él vuelve a ejecutar esta acción protectora hacia Francisca y hacia lo que vivió. Ese es el desenlace. El desenlace, narrativamente hablando, lo que nos muestra es cómo el personaje ha cambiado respecto a la situación inicial, cómo el viaje que hace a lo largo de toda una historia ha trastocado al personaje. Y eso sí se cumple acá porque podemos ver que a través de los años Alex sí entendió que parte del amor también implica cuidar al otro, aunque ese acto signifique restarnos o signifique no presionar. Eso también es un acto de amor y de cuidado. Entonces sí vemos que ha cambiado respecto de cómo era al principio con toda esta fuerza y esta energía adolescente y de decir el amor todo lo puede. Pero estructuralmente hablando, la novela, creo yo que donde presenta sus mayores debilidades es precisamente en la estructura. Tenemos puntos estructurales que se cumplen bien, pero los puntos más importantes, que son el punto medio y el clímax, son los que se presentan más débiles, porque precisamente son los que construyen y sostienen el conflicto principal en una novela y son los que cargan y llevan implícito el mensaje de lo que se trata la historia, porque todas las historias tratan de los aprendizajes de los protagonistas. Hay algunos conflictos que son más expuestos y hay otros que son un poquito más internos o como más escondidos, como que cuesta un poco más encontrarlos, pero siempre están. Y acá, en una novela que desde el inicio se nos presenta como una novela expuesta, declarada, lineal, sin lectura simbólica y sin lectura de capas, el conflicto no está bien representado porque se resta agencia a sus personajes precisamente donde más la deben tener. El debate que se debiera generar en el segundo punto de giro para que se sienta que la opción que el personaje toma es inevitable, generaría la tensión respecto del clímax que va a venir. Y el clímax que se nos quita precisamente la actuación autónoma y voluntaria del personaje respecto de la decisión que el autor quiere que tome. Eso genera que uno cuando le sienta como que le falta. Pero, insisto, es legible, se entiende y es rápida su lectura y todas estas cosas positivas que la novela sí cumple. Pero si lo llevamos a un nivel técnico y el análisis que le estamos haciendo, es evidente que queda al debe. En Francisca yo te amo, como lo he dicho anteriormente, el eje temático está respecto de la intensidad del amor adolescente y cuáles son los límites de ese amor. Pero los límites no están dados por sus condiciones sociales
o por la negativa o la obstaculización a través de un otro en un triángulo, sino que está dado a través de las condiciones propias de uno de sus personajes en esta enfermedad, lo que se traduce en el fondo respecto del cuidado o no que se le tiene que dar a otra persona. Entonces, podríamos inferir, porque no está establecido de manera explícita, que el mensaje tiene que ver con eso, con que amar también implica renunciar. Si es que esa renuncia es en bien del otro a quien yo digo amar, entonces también amar implica hacer esa renuncia a ese amor. Esa sería la propuesta temática, ese sería el mensaje. El sacrificio por el otro también es amor. El amor se plantea no como una conquista, sino como una experiencia que marca para toda la vida. Se ve un amor idealizado y se ve un amor que lo absorbe todo, pero que es propio también de la experiencia adolescente que quiere mostrar. Y eso es válido. Y por ahí juega un poco el autor respecto de la profundidad de esas decisiones. Y también está esta suerte de mensaje respecto de los límites de ese amor y de que no todo es válido y de que no todo se puede. Entonces tenemos que en la primera parte se nos presenta la idealización del amor a través de la forma en que Alex ve a Francisca, que la ve con esta suerte de ensueño, que no es capaz de ver las dificultades que tiene este romance, sino que él dice, no importa, sigamos, sigamos, mientras ella quiera estar conmigo, yo con ella, tenemos que seguir juntos. Se presenta el problema, está ahí, está la enfermedad, él está dispuesto a seguir con ella, pero al mismo tiempo renuncia. Este cambio es muy rápido, porque luego viene la renuncia, pero se nos presenta la renuncia como una renuncia válida, y ahí está el mensaje, como una renuncia válida porque es por el bien de ese otro, porque la permanencia implica daño, por lo tanto, mejor, si realmente yo quiero a esta persona, lo más oportuno y lo más importante es el bienestar del otro, así que yo me retiro. Entonces rompe un poco este paradigma que traía el personaje respecto de decir que el amor todo lo puede, porque el amor en realidad no todo lo puede, no siempre vas a quedar con la persona que amas, porque también pueden haber circunstancias en las que renunciar es la mejor opción si realmente amas a otra persona. Y ese mensaje, esa reflexión, que te la den cuando tienes 12, 13 años, 14 o 15, cuando uno de verdad siente que son actitudes propias y fisiológicamente comprobables, propias de la adolescencia, que uno siente que tiene la energía suficiente para devorarse al mundo, es importante, porque ayuda también a pensar en los límites, pensar en cómo enfrentar obstáculos que pueden ser insalvables y que muchas veces la renuncia no implica perder, sino que implica la renuncia implica también amar, pero desde otra forma. Y eso también está bien. Esa discusión es válida, hay que darla, hay que hacerla y hay que entenderla. Porque es sano, porque son situaciones que podrían ser y porque el amor tiene que ser real. Uno tiene una concepción del amor cuando en realidad los amores que se sostienen en el tiempo son los que se enfrentan a decisiones súper cotidianas, súper simples, que no tienen que ver con la idealización, pero que sí están en la intención, en el querer estar juntos, en luchar con esos obstáculos, siempre de la mano. Ahí tenemos un amor sostenible, un amor empático y un amor que no idealiza, porque ve al otro con todos sus defectos y aún así elige quedarse. Mi opinión personal respecto de esta novela, la verdad es que es difícil. Yo respeto mucho a todas las opiniones en el fondo, a aquellos que les gusta, que lo pasan bien con esta novela, que la revisitan constantemente, como me han dicho también en redes, que la vuelven a leer y se siguen encantando, y está bien y es válido. Pero mi opinión personal, si bien es una novela legible, siento que tiene problemas estructurales serios como los que mencioné, pero también tiene problemas de estilo,
también tiene problemas de sintaxis en sus frases muchas veces. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que dentro de las cosas positivas que en su momento cuando sale se valoran en la novela y que incluso están, al menos en la versión que yo tengo, en la reseña bibliográfica o la presentación del libro, en el prólogo del libro, se habla de que una de las cosas positivas de la novela y que llamó mucho la atención era que hablaba como los jóvenes. Yo siento que cuando el autor construye los diálogos desde el habla de los jóvenes, lo hace mal, porque se siente forzado. Solo como ejemplo, está Alex, que está buscando, lleva días buscando a esta chica y ya le había contado a su amigo Jaime que le gustaba a esta chica y que estaba por ahí y se había empezado a desaparecer porque estaba ya con Francisca. Entonces Jaime trata de saber quién es y que se la presente. Jaime, a su vez, había llegado a la conclusión de que era mejor no hacerme preguntas sobre mi chiquilla. Ya llegará el momento en que me la presentarás, me dijo una tarde. Será cuando tú quieras. No te insistiré y callado el loro. Yo digo, un estudiante chileno de cuarto medio, enfrentado a una conversación con su mejor amigo, encerrado en su pieza donde no hay adultos que lo vayan a escuchar, no va a hablar de esa forma. Le va a decir, oye, pues compadre, preséntamela, po. Pero ¿sabéis qué? Si no queréis presentármela, bien, bacán. Y cuando me la presenté, yo, piola. Porque en esa época, o sea, nosotros históricamente hemos hablado con el cachai, cambiando la terminación verbal. Y además, en esa época, uno no decía, la gente no dice, callado el loro, es calleu que el loro. Entonces, trata de tomar modismos que en esa época tal vez, sí estuvieran en la jerga juvenil, pero los traslada mal y la frase queda tirante, porque la primera parte de la estructura está dicha con un lenguaje más formal y al final le pone esto que ni siquiera está bien hecho, entonces a mí me produce así como un ¿qué? Pero esas son manías mías. Son manías mías de que yo me fijo en ese tipo de cosas. No es que interrumpa la lectura, no es que haga nada. Son mis manías. Pero sí, ese tipo de detalles sí lo encuentro y entonces yo digo, y este es el tema. ¿Cómo es que un libro de esta calidad, al decir esta calidad no estoy siendo peyorativa, pero que para el estándar que yo creo que debiera tener los libros del plan lector, ¿por qué está aquí? Porque siento que no cumple con ese estándar. Podría cumplir con ciertos objetivos para una lectura complementaria, pero no para el estándar de las lecturas obligatorias, en mi opinión. Ahora, insisto, esto no quita validez a aquellas opiniones que son distintas o que consideran que el libro es maravilloso por todo el viaje emocional que conlleva. Eso está bien y eso está válido. Cuando uno se encuentra afín con un libro, qué bueno que lo abrace y que lo defienda porque la experiencia lectora es lo más importante. Pero no quita que ante un análisis técnico como el que acabo de hacer, frente a un check narrativo, sí hay cosas que en realidad no alcanza el libro para el lugar en el que está. Y lo otro que siento y que me produce tensión con el libro es Francisca. El hecho de que se instale que toda su condición es lo que le produce estos problemas de memoria y a la larga es el gran conflicto y la causa por la que Alex se aleja, sea epilepsia. Estamos hablando de los 80, no estamos hablando de los años 20. En los 80 habían tratamientos para la epilepsia. ¿Por qué Francisca no toma medicamentos? ¿Por qué Francisca no va al colegio? ¿Por qué Francisca todos toman decisiones por ella? Si una persona con epilepsia puede hacer su vida, antes también podía hacerla. Y yo lo sé y me consta porque tengo familia que ha tenido epilepsia y que ha estado bajo tratamiento en esos años. Entonces, el utilizar una enfermedad neurológica que puede ser crónica
de una manera tan liviana para justificar una situación que yo como autor necesito que ocurra, para mí es eternizar un estereotipo que no corresponde. Y eso es por lejos lo que más me conflictúa con la novela, la representación de la enfermedad, el cómo le quita valor a una persona solo porque tiene una enfermedad neurológica. Entonces siento que es delicado el punto, siento que es muy delicado. No estoy siendo grave, no estoy siendo exagerada. Ella, es que yo puedo escribir todo lo que yo quiera respecto de personajes que tengan enfermedades o que tengan condiciones, pero trátalos como personas. Trátalos como personas que llevan su enfermedad. Y a lo mejor el libro se puede tratar precisamente de cómo ese personaje aprende a vivir con esa enfermedad y cambia el enfoque. Pero no invalides a alguien porque tiene una enfermedad neurológica. Ese para mí es un límite ético. Y ese límite siento que aquí no se respetó. Y siento que es peligroso, ya, no digamos peligroso, siento que es delicado que eso se lleve a la literatura escolar en enseñanza básica, porque tampoco hay una reflexión posterior, no hay una mediación lectora respecto de este punto. O sea, yo me encontré con comentarios donde habían niños que pensaban que la enfermedad que tenía Francisca era Alzheimer, porque cuando uno ahora habla de olvidos, así de memoria, de borrados de memoria, la gente tiende a pensar Alzheimer, pero lo que ella tiene es epilepsia. ¿Y dónde está el adulto que le aclara eso a los niños? ¿Dónde está el adulto que les dice la epilepsia es tratable, la gente puede vivir con epilepsia? Y si resulta que está en octavo básico y la persona que lo está leyendo tiene epilepsia, entonces es, para mi punto de vista, insisto, delicado. Sobre todo si es que no hay una mediación posterior al respecto. Eso. Ha estado un poco fuerte mi opinión personal hoy día, pero no tengo opción. ¿Qué le voy a hacer? Lo dicho, dicho está. Y ahora nos vamos a la reflexión. Y tal como avisé al principio, me costó la reflexión en este libro porque generalmente las reflexiones yo tiendo a llevarlas a un cuestionamiento en el fondo respecto de cómo hemos vivido, una reflexión más bien personal, que conlleven al crecimiento o a ver nuestra vida, a analizarnos. Pero el tema de Francisca, el tema de cómo se trabajan los personajes y todo esto que ya he explicado en todo el video, es inevitable que me lleve a cuestionar por qué esta obra todavía está en el plan lector. ¿Por qué? Yo puedo entender desde su contexto histórico, incluso del contexto literario, cuando yo comentaba cómo esta novela se siente un poco de aire fresco en medio de literaturas tan densas y cómo encajaba perfectamente con las cosas que el régimen quería que los adolescentes leyeran. Visto desde ese punto de vista, yo entiendo por qué estaba en el plan lector, pero han pasado más de 50 años de eso. O sea, más de 30 años de democracia y el libro sigue ahí. Entonces creo que es pertinente, y esa es la reflexión a la que me llevó este libro, analizar también por qué se siguen leyendo algunos libros. Es pertinente que se sigan leyendo algunos libros porque obviamente no toda la literatura va a envejecer bien, así como las series, las películas, qué sé yo, lo que sea, las canciones, no envejecen tan bien como uno quisiera. Uno les puede tener mucho cariño, pero que envejecen mal, envejecen mal. O sea, a mí me gusta muchísimo Tom Jones, mucho, pero mucho, y me encanta Delilah, pero si yo me pongo a escuchar la canción, está hablando de un femicidio. Por lo tanto, esa canción no envejece en absoluto bien. Y eso es lo que yo quiero llevar a la reflexión. ¿Por qué todavía estamos leyendo ese libro en enseñanza básica? ¿Por qué a los niños les hacen leer, por ejemplo, El niño de pijama rayas en enseñanza básica cuando ni siquiera han tenido como contenido curricular la Segunda Guerra Mundial? ¿Es pertinente que lo lean en ese momento?
tienen las herramientas para evaluar lo que están leyendo y para entender que está desde un punto de vista distinto, porque el hecho de que esté escrito por un niño no significa que sea literatura para niños. Entonces, siento que es válido que nos preguntemos qué es lo que leen, por qué lo leen, es pertinente que lo lean, se hace la reflexión correspondiente respecto de esas lecturas, y esa es la reflexión que tengo para hoy. No quiero, bajo ningún concepto, censurar libros, decir este sí, este no. Sí, lo que quiero es que miremos qué están leyendo nuestros hijos, miremos nosotros como estudiantes qué es lo que estoy leyendo y hacer la pregunta. Eso sí es válido. Revisémoslo. Veamos, porque muchas veces este tipo de literaturas, las obligatorias, si bien son revisadas constantemente, porque yo puedo analizar los planes lectores y veo que hay cambios, pero hay otros libros que van quedando porque la inercia los trae, porque la nostalgia a lo mejor los mantiene, porque siempre se han leído, entonces sigámoslos, porque si ya se aprobó hace 20 años seguramente todavía es válido. Y no necesariamente es así. Y eso es lo que tenemos que ver. Y si en algún momento a algún estudiante le toca leer este libro, ojalá compártanle este análisis para que tenga herramientas para poder entender qué es lo que está leyendo y entenderlo también desde la técnica y desde la pedagogía. Si es que le toca a algún hijo, sobrino, primo, whatever, que vea también el análisis o que veanlo ustedes para poder también tener estrategias de abordar este libro y hacer la mediación que corresponde para que el libro sea pertinente. Explicarle cómo se trabaja, cómo está trabajada Francisca, explicarle que la epilepsia no produce esos síntomas, explicarles que está usado como un recurso narrativo funcional, pero que las personas que tienen enfermedades neurológicas no tienen ese tipo de dificultades, o por lo menos no con la epilepsia, porque es tratable. Hay otras condiciones que son más difíciles, pero eso tampoco los invalida como seres humanos, como personas autónomas. Entonces sí va a haber un aprendizaje, entonces sí va a haber un tratamiento pedagógico. A explicarles respecto de temas más técnicos como la estructura, qué es lo que se cumple, qué es lo que está bien, qué es lo que no se cumple y por qué no se cumple. Hay mucho que hablar de libros. Tenemos la oportunidad de hacer que nuestros estudiantes lean por lo menos 10 libros en el año. Que eso es poco, eso es poco. Una persona debiera leer mucho más, pero hay que cumplir con el currículum, están obligados a leer y tienen que rendir para una nota, ya sea en examen, en prueba, en disertación. Ahí cada colegio ve y define cuál es la estrategia para poder evaluar, pero tienen que leer. Entonces, si tenemos la oportunidad de que estos alumnos lean porque están obligados a leer, tenemos que vigilar que esa experiencia lectora sea positiva para fomentar la lectura, que sea positiva desde lo pedagógico, desde lo técnico, desde lo académico, porque si no es una oportunidad perdida. Porque si no vamos a seguir teniendo generaciones como como la que crecí yo, como la que hubo antes que yo, como la que hubo después que yo, que cuando uno recuerda los libros que tenía que leer en el colegio, dice, pero qué cosa más fome tener que leer esto. ¿Por qué tengo que estar leyendo esta cuestión? Aquí hay gente que es peor, que dice, oye, pero malo el libro, malo, me cargó. Hay muchos libros que sí permiten hacer todo esto mucho más ameno, mucho más entretenido y que fomentan la lectura. Entonces, tenemos esta ventana pequeñita, obligatoria, de fomentar la lectura desde edades tempranas, con posibilidad de generar una experiencia que a lo mejor, si el libro es denso, por ejemplo, 1984, que es bastante denso, pero que genera una reflexión que si se le trabaja con la mediación que corresponde es positiva, que puede generar debate, no la perdamos, porque para eso es el plan lector. El principal objetivo del plan lector tiene que ser incentivar la lectura y tiene que ser incentivar el pensamiento crítico para que crezcamos como sociedad. Entonces yo los invito a eso.
Bueno, este ha sido el análisis de hoy. Me quedó un poco potente, lo siento, pero es que el tema de la literatura a mí me mueve. El tema de la educación para mí es súper importante porque es el futuro de cualquier país, es el futuro como sociedad. Entonces, cuando se cruzan esas dos cosas, es imposible que no me surja desde adentro una, no sé cómo explicarlo, energía. Pero independiente de eso, ahora ya con más calma, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Coméntenme, porque me ayuda mucho los comentarios. Denle like, porque también me ayuda a seguir creando estos contenidos. Los voy a seguir creando igual, pero ayuda al algoritmo para que esto se pueda difundir mejor. Así que si de verdad les gusta lo que estoy haciendo, si de verdad sienten que sirve, póngale like, póngale un comentario, aunque sea un gracias, pero háganlo. Y si lo pueden recomendar, recomiéndenlo. Y si tienen que compartirlo, póngale compartir. Pero ayúdenme. Yo voy a seguir, como les digo, haciéndolo, pero necesito también un poquito más de parte de ustedes. Les doy las gracias por haber llegado hasta acá. Sé que es un poco largo, de repente me pongo un poco latera, pero lo siento. Es lo que puedo hacer y lo trato de hacer de la mejor manera posible. Nos vamos a estar viendo ya en el próximo video. Nos va a tocar ahora literatura universal, porque nos vamos uno y uno, acuérdense. Así que les mando un abrazo, les voy a estar avisando cuál va a ser el libro que vamos a leer más adelante, que vamos a analizar. Y como siempre van a ir estos shorts de 1 minuto, minuto y medio, que van a ir preparando el video largo. Así que un abrazo, cuídense, cuídense de este calor que está horrible. Nada, muchas gracias por todo y nos estamos viendo. Que estén bien. Chao.